Vamos a seguir con el programa. En este curso vamos a tener prácticamente solo una conferencia magistral y va a ser básicamente la que va a dar el profesor Wedemeyer. Heiner Wedemeyer es un hepatólogo de la Universidad de Hannover, ha sido secretario general de la ISEL, es un hepatólogo muy relevante y es una persona experta en hepatitis virales de hace muchísimos años. Heiner va a hablar fundamentalmente del the burden of hepatitis delta y los retos en salud pública. Good morning, Heiner. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un curso de verano en el Escorial, en Madrid. Es una pena que no puedas estar con nosotros. Probablemente el año que viene espero que podamos viajar. Pero bueno, gracias por aceptar la invitación para darnos esta charla. Muchas gracias. Es fantástico ver a algunos amigos. Espero que estéis todos bien a pesar del partido de ayer. Lo lamento mucho por vosotros, pero al llamar desde Alemania ya estamos en el mismo barco. Así que, bueno, queda claro que, bueno, está fantástico el que podamos hablar de fútbol y de algo más, del COVID, ¿no? Esto es fantástico. Bien. Gracias por invitarme a este curso de verano para el programa, que parece muy interesante. Se me ha pedido que hable de salud pública y de la hepatitis D. He visto a María Buti y a Rafael Esteban, que tienen muchísima experiencia. Tendríais que poder ver ahora mis diapositivas. Hay algo de eco, parece. A ver, no sé si me oís. A ver, no sé si me oís bien. Bueno, entonces se me ha pedido que hable sobre la carga de la hepatitis delta y los nuevos retos en la salud pública. Sí que hay datos en España, no tengo que explicarlo todo, pero sí quiero dar una visión más general. No sé cuál es el trasfondo exacto o quiénes quiénes son los alumnos del curso exactamente, pero voy a dar un pequeño resumen de lo que los asuntos de salud pública. Estos son mis disclaimers de conflictos de interés. Así que Delta es un virus que va acaparando más atención, sobre todo cuando hablamos de las opciones de tratamiento, pero desde el punto de vista biológico sigue siendo muy interesante, porque es como el HDV tiene que tener otras capas para poder diseminarse e infectar otras células. Y sí, probablemente sea un fenómeno biológico más frecuente de lo que pensábamos. Y quizás tengamos que revisitar si este fenómeno también ocurre en otras enfermedades. Y si hablamos de la salud pública, esto es algo en lo que a lo mejor pasamos por alto frecuentemente, pero la hepatitis delta causa la hepatitis viral crónica más aguda y tiene una progresión más rápida incluso que la cirrosis y el cáncer de hígado. Pero las preguntas es que si este antígeno, que se utiliza para diseminar, tiene la función que siempre se ha pensado, y aquí se ve en esta publicación del 19 que el delta también se puede transmitir con otros recubrimientos, no solo la hepatitis B, sino también en este cultivo de tejido, la hepatitis C y la VSV, lo que es interesante. Y la pregunta entonces es, ¿importa? Tenemos ahora que analizar otras cohortes de positivas, VSV, coinfectados con delta, y
para los científicos es sí interesante, pero no tiene a lo mejor tanta relevancia clínica. Pero hemos visto en la hepatología estos datos de Venezuela en los que han cribado 160 pacientes con hepatitis C, ARN positivos, y en estos pacientes, en 2 de ellos, han encontrado anticuerpos para la hepatitis D. Y además estos 2 pacientes eran negativos para el antígeno HB y no había evidencia de infección hepatitis B, dado que eran negativos anti-HBC, y uno de ellos era virémico con un grado que nos permitía calificar el genotipo. ¿Qué es lo que significa, no? Tampoco quedaba claro de estos datos si esto se ha transmitido y no queda claro si la HCV era la causa de la transmisión. Quizás puede que haya algo más, dengue o alguna otra enfermedad que pueda haber causado la transmisión. Y desde la perspectiva de la salud pública es algo que no es tan importante ahora, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta, que el delta se puede dar en otros entornos y no, para mí este significado clínico no está claro. Así que hablamos sobre salud pública. Es importante que pensemos que estamos hablando de un virus que tiene una diversidad genética enorme. Vemos estas distribuciones en todo el mundo cuando hablamos de inmigración. En España tienen inmigrantes de África que tienen estos inmigrantes o estos países de orígenes genotipos totalmente distintos de las personas que vienen de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Y tenemos también el gen de la zona del Amazonas con las infecciones del genotipo 3 y en Asia tenemos las infecciones del genotipo 2 que quizás vemos también en esta diapositiva el genotipo 1D, 1B, 1A y no sabemos si esto tiene algún significado o no. Esto es algo que hay que comprender y aquí el mensaje que quiero pasar es que hay que tener en cuenta de dónde vienen los inmigrantes. Y también vemos que hay una heterogeneidad de la hepatitis delta en todo el mundo. Esto es una base de datos donde vemos cuáles son los pacientes que tienen complicaciones clínicas hepatíticas. Hemos hablado de EM, Europa, Asia, Centroamérica, sudeste asiático. Vemos que hay muchos factores genéticos, pero también medioambientales que pueden afectar el curso clínico de la enfermedad. Así que el delta en la salud pública. Lo más importante es cómo podemos identificar que las personas ¿cómo identificar a los pacientes que necesitan el tratamiento? Aquí hay distintas estrategias que hay que utilizar según los pacientes. Y una vez que identificamos a los pacientes, la cuestión es que no tenemos respuesta totalmente. ¿Cuáles son los pacientes que necesitan un tratamiento? Particularmente en distintos entornos, cada paciente necesita un tratamiento y cómo identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad. Y una vez que hemos determinado esto, es importante asegurarnos de la adherencia y el acceso a los cuidados. Y una vez más, cuando hablamos de las barreras culturales o de lengua, ¿cómo podemos asegurarnos el acceso de los tratamientos al cuidado? Porque cuando hablamos del tratamiento, si perdemos a los pacientes, si se inicia un tratamiento nuevo de estos antiinhibidores, y por razones logísticas el tratamiento se para. Estos pacientes pueden tener riesgo de recidivas o importantes, y con lo cual es muy importante antes de iniciar un tratamiento asegurarnos de que no ponemos al paciente en riesgo si tenemos que parar el tratamiento por estos brotes. Hay que hablar del coste del tratamiento. Y cuando los nuevos tratamientos son disponibles,
Esto es un tema importante. Los nuevos tratamientos para el Delta estarán cubiertos por las aseguradoras. Es otro problema. Es una enfermedad huérfana, pero son tratamientos que cuestan más de 100.000 euros y, por lo tanto, los seguros nos están revisando a nosotros los doctores de que si estamos tratando a los médicos según los prospectos, las guías, para no gastar dinero. Este es otro tema a tener en cuenta, pero es más específico por país. Y en general yo creo que esto nos lleva al punto de que para la hepatitis D necesitamos estrategias de tratamientos personalizados. No todos los pacientes tienen el mismo tratamiento. Tenemos que tener tratamientos personalizados, enfoques personalizados por paciente. Y esto es algo que hay que desarrollar más. No hay una respuesta única para todas las deltas, pero sí que es algo que está evolucionando y cada país, cada región tendrá una resolución específica. Vamos a hablar de la epidemiología del HDV en Europa. Una vez más, hay muchos datos publicados, pero hay que preguntarnos, hay que revisar todos los datos publicados, sobre todo sobre las pruebas. Tenemos limitaciones de las pruebas de HDV-ARN que no cubrían todos estos genotipos que hemos visto antes. Cómo se hacen la evaluación de anticuerpos HDV. Y obviamente tenemos datos fantásticos. Esto lo hemos publicado desde Hannover. María Buti lo ha publicado desde Barcelona con Rafael. Y el problema, obviamente, es que todos nuestros datos están sesgados porque son pacientes que se han presentado en nuestros centros y tenemos un sesgo de pruebas. Tenemos grupos de riesgo versus los portadores de HBV. Además, hay que tener los efectos del tratamiento de antivirales y tenemos distintos patrones de distintos inmigrantes. Y cuando hablamos de delta severo, hay que saber cuáles son las herramientas que se han utilizado para estadiar la enfermedad hepática, cómo se hace los marcadores no invasivos, la biopsia. Y esto es algo que no se ha estudiado en detalle. Y tenemos los patrones de HBV, HDV que fluctúan. Y María Buta, publicaste esto en el 2010, creo, un artículo donde mostrabas que con el tiempo todos los tipos de patrones y algunos pacientes se quedan con delta alto, V bajo y esto cambia con el tiempo. Y cuando hablamos de la estabilidad de la enfermedad hay que pensar la fase del patrón de fluctuación, ¿no? Quizás esto no sea cierto. La situación tras 2 años seguramente puede haber cambiado. Así que es una situación complicada, es una enfermedad huérfana y seguro que no habrá respuesta a todas estas preguntas. Pero hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos que tomar decisiones. Tenemos este artículo más antiguo de la epidemiología de la infección de hepatitis D en Europa por países, el genotipo 1. Tenemos este punto caliente en Rumanía, que siempre nos hemos preguntado por qué la delta está tan alta en Rumanía, ¿no? Lo mismo, otros datos que vemos que los datos en general son limitados. Tenemos en Turquía una alta prevalencia, pero en Rumanía sigue siendo alta. Y a mí no me queda claro cuáles son los factores de por qué Rumanía tiene esta alta prevalencia. Las transfusiones de sangre se identifican en este artículo, la hospitalización, endoscopía. Así que somos nosotros los doctores, los médicos hasta alto grado, un poco la explicación de esta alta distribución del delta en estos países. En Mongolia también tienes muy alta prevalencia, quizás están por los tatuajes u otros tipos elementos culturales. Pero es raro porque si volvemos, por ejemplo, Bulgaria tiene baja frecuencia, no es tan alta, y es más baja que en este gráfico en España o en Alemania, pero Rumanía es el punto caliente. ¿Y por qué Rumanía es distinta de Bulgaria? Y pues no lo comprendemos todavía. He hablado de la inmigración. Esto es un tema muy importante. Tenemos distintos genotipos, distintos
patrones y flujos de migración. Tenemos pacientes en Francia, hay muchos inmigrantes de África en Francia, en Londres también muchos asiáticos de Pakistán, con lo cual incluso en Alemania tenemos distintos genotipos por la migración. Y luego si investigamos el rol de la inmigración en las infecciones de hepatitis D, en Europa vemos que hay una heterogeneidad enorme. Me gusta mucho este artículo de Coppola y colegas publicados a finales del 19, donde intentan identificar las prevalencias y las cifras vemos en España, pues son complicadas. En España hay un artículo publicado de prevalencia con un 20% de prevalencia en la población inmigrantes. Quizás esto lo puedan ver después ustedes, pero sí que varía mucho por región, incluso dentro de España. Y cuando hablamos de grupos de riesgos, tenemos aquí prevalencia de anti-HDV alta y también los pacientes infectados por VIH y positivos en hepatitis B. Vemos aquí las distintas prevalencias en el este de Europa con un 25% de prevalencia. Es más baja en el norte de Europa, pero en general los pacientes VIH tienen esta prevalencia de delta. Y entonces, este es un artículo de Stockdale y Geretti, en los que han tenido en cuenta algunos temas que no se habían tenido en cuenta en las revisiones estimáticas y dan estas cifras. Si vemos en más detalle este artículo, vemos en general el porcentaje de 3 en Europa del Este, en la población general, y luego en las clínicas hepatológicas vemos el efecto de referir a otros especialistas, vemos que es mucho mayor la cifra. Vemos aquí de manera gráfica la población general y la población con hepatología clínica. Vemos aquí Rumanía y Turquía una vez más. Y vemos que aquí hay datos muy limitados de la población en general. En general, aquí las cifras de personas que viven con HDV-ARN es bastante importante. Vemos en la Unión Europea son unos 280.000 personas y en Europa del Este, en la región mediterránea, son 400.000 personas. Con lo cual es un número de pacientes bastante importante que tienen delta. Vamos a hablar del diagnóstico del delta. Quizás desde la perspectiva de la salud pública es la parte más importante de la presentación, porque creo que todos los pacientes con HDV positivos en HBsV deberían ser cribados para anticuerpos contra HDV. Yo creo que es el mensaje más importante. Una vez que hacemos esto, tenemos que testar a estos pacientes para el virus, en los pacientes de la replicación. Tenemos que completar todo el trabajo que tenemos que hacer en cuanto a la virología de HBV. Tenemos que estadiar la enfermedad hepática y luego el delta. También es muy importante, dado que se está debatiendo, si el delta puede inducir autoinmunidad o características de autoinmunidad que pueden tener consecuencias cuando utilizamos interferón. Pero esto es algo muy polémico que se está debatiendo, pero quizás sea porque las biopsias del hígado, el delta, se ve de manera distinta con hepatitis B, porque con el interferón se puede ver afectado por el delta y la autoinmunidad inducida, con lo cual hay que asegurarse de qué es lo que pasa en el paciente antes de entrar a dar interferón. Así que, ¿cuáles son los pacientes que hay que tratar entonces? Pues obviamente tenemos que evitar complicaciones por delta. Y aquí lo que es importante es que delta, de hecho, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar HCC
Vemos aquí los distintos pacientes cribados por delta en los tres tipos de pacientes. Todos estos pacientes no habían estado tratados por HBV como parte del régimen de VIH. Y aquí vemos la replicación, que es el motor clave de desarrollar endpoints. Esos pacientes coinfectados. Y también hay deltas para monoinfecciones HBV. Por ejemplo, es de Suecia, donde han estudiado los pacientes con una estrategia similar y vemos que la serosis ya estaba presente, con lo cual tuvimos de una enfermedad severa, se pierde la mitad de los pacientes a los 5 años, pero por otro lado, y por eso hablo de enfoque personalizado, si no desarrollamos la serosis, todavía no todos los pacientes desarrollan complicaciones. Esto es un seguimiento a largo plazo. Tenemos aquí pacientes con causas más ligeras y el comprender si desarrolló un endpoint o no es crítico. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La viremia también es muy importante, porque si podemos suprimir la viremia, mejoramos los resultados. Y además, el cribado de cáncer es muy importante, dado que el delta puede asociarse con un mayor riesgo de desarrollar cáncer hepático. Tenemos un tratamiento, esto ya distintos centros los llevan hablando ya de 30 años, el interferón puede tener ciertos beneficios, no quiero entrar en el detalle, pero sí resaltar que se mejoran los resultados clínicos. Esto se aplicó hace más de 10 años. Un cuarto de los pacientes se beneficiaron del tratamiento de interferón. Y acabamos de publicar el seguimiento de 10 años de este estudio publicado. Y quiero resaltar aquí algunos pacientes. Un paciente, el 207, que ha sido negativo al final de tratamiento, negativo a corto plazo, y se fue a los 7 años del tratamiento de interferón, dio positivo. Esto es importante porque es distinto comparado con la hepatitis C desde el punto de vista de la salud pública. Cuando se cura la hepatitis C, se cura. No pasa lo mismo con el delta. Hay que hacer un seguimiento de los pacientes más a largo plazo. Y es importante porque podemos dejarlos solos. Y decir que una vez que ya hemos hecho nuestro trabajo, ya sacó el tratamiento, se ha acabado, porque a largo plazo hay que hacerles un seguimiento. Hay que conseguirlo siempre en cualquier estrategia de salud pública que tengamos. Es crítico. Y aquí lo importante es, este es un año de tratamiento y aquí queremos resaltar los 2 años de tratamiento. En 96 pacientes sin recidivas y se sugiere un año de interferón. Vemos el declive y cómo se puede extender el tratamiento. Y hemos hablado de que el tratamiento está bien porque se mejoran los resultados. Estos son los datos de Hannover, de Marina Buti. Publicó datos similares, también lo tenemos de Italia, de Suecia, de Inglaterra, de Francia, de Turquía, con lo cual hay datos que confirman en distintos lugares que confirman que merece la pena tratar al paciente con delta porque se mejora en los resultados clínicos a largo plazo. Y el último punto es cuáles son los fármacos alternativos para el delta, hepatitis D. Hay nuevos compuestos en desarrollo clínico y quiero pasar rápidamente, no sé cuántos le pueden interesar. El lambda, interferón lambda, que se ha desarrollado para las infecciones de delta. En el programa de lambda se inició hace 15 años para otros hepatitis también. Este ensayo ya se ha iniciado con lambda para la delta y se utiliza también para COVID. Luego tenemos polímeros ácido ribonucleico. Vemos aquí datos de 12 pacientes tratados en Moldovia con datos impresionantes. Tengo que decir, ha utilizado este polímero solo y que se solapa con interferón, se completa con interferón y vemos los declives aquí de HDV-ARN, pero vemos estos declives asociados con distintos brotes
Vemos aquí, son datos de 12 pacientes. Se ha hecho un seguimiento más a largo plazo, pero hay que seguir este seguimiento. Luego también inhibidor de preinidación, también esto vemos estas cifras de Jourdaidin y bloquea el empaquetado de partículas virales con la inhibición de prenilation y se está explorando en la fase 3 la combinación con interferón o inmunoterapia interferón. Esto se está haciendo, el ensayo se está haciendo, está reclutando más datos y luego el bulevirtide, que es un péptido que bloquea la entra con los NTCPs que se expresa en las células hepáticas y por su modo de acción se esperaría un aumento de estos datos que vemos aquí, dado que son dosis dependientes, y luego se cree un declive del HDV-ARN en la fase, el estudio en fase 3 se está haciendo, explorando 2 versus 3, y hemos visto los primeros datos interinos a las 24 semanas, y los pacientes van a seguir siendo tratados con 10 miligramos en este ensayo. Y lo que es importante es tratar delta, pero no tener efectos en la infección hepatitis B subyacente, dado que el antígeno sigue estable, y con lo cual no se cura la hepatitis B, pero sí que el declive del delta indica una caída de células infectadas. Y este espacio se llena con otras células que por lo tanto no se ve el efecto. Puede ser la explicación que vemos aquí. Y nos podemos preguntar, ¿con qué se puede combinar con interferón? Este es un estudio que se ve en el tratamiento y sus efectos. Bulevirtide con interferón más cómo se suprime el HDV-ARN con el tratamiento, pero lo que es sorprendente es que con el interferón vemos cómo el antígeno S se declive, pero más con las dosis menores que con las mayores. Una sorpresa, ¿no? Pequeñas cifras, esto hay que confirmarlo, y también con los estudios que se están haciendo. Y yo creo que la explicación es que cuanto mayor sea la dosis, mayor contacto hay con interferón, y por lo tanto yo no recomiendo tratar el delta con el bulevirtide en combinación con interferón. EMA ha aprobado bulevirtide el agosto pasado, el Mircludex. Saben que la empresa ha sido absorbida por otra en diciembre. Se ha ejecutado este bulevirtide. Se puede utilizar para utilizar a los pacientes con hepatitis delta crónica, pero son los pacientes con enfermedad hepática compensada. Esto es importante, con lo cual yo no puedo recetar en Alemania. Pero también en términos de salud pública es interesante considerar de que EMA sugiere que el tratamiento solo lo inicia un médico experimentado en tratamiento de pacientes con infección de delta. Como he dicho antes, si empiezas el tratamiento tienes que asegurarte de que no vas a perder al paciente y que sabes estadiar bien la enfermedad. Y la última diapositiva, ya saben siempre, es que el café es bueno para el hígado. Es un efecto de dosis dependiente y también esto cuenta. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for this. Muchísimas gracias por esta presentación excelente. Creo que tenemos ahora tiempo para preguntas. Hola, Ner, y es un gusto verte. Muchas gracias por esta tan buena presentación. En algunos casos no queda claro cómo se adquiere la de hepatitis delta. Y en el mundo hay más de 250 millones de personas con antígenos. ¿Crees que necesitamos una vacuna contra la delta, hepatitis delta? Pues es una muy buena pregunta, María. La verdad que no estoy muy seguro. Teóricamente puede ser suficiente solamente
prevenir las infecciones, pero tenemos una gran cantidad. Entonces, no sé cómo se ven, pero la proporción de las nuevas infecciones agudas VHD son bastante poco comunes. Y Rafael hablaba de un paciente agudo que han visto en las salas de urgencias, y entonces la verdad que no veo que no hay infecciones VHD agudas que requieran una vacuna. Sin embargo, puede ser importante, por ejemplo, en Mongolia, donde hay muchos portadores de VHD, y entonces a lo mejor se puede resolver la cuestión con una vacuna. Y entonces hay todo un nuevo recorrido para desarrollar vacunas. Se ha desarrollado una nueva vacuna para un virus en meses, y entonces me parece que la inmunidad inducida por el Delta no es algo que se puede conseguir. Y para los pacientes, por ejemplo, en el Amazonas, o para 4 pacientes en Mongolia, o para 4 pacientes de Pakistán, igual hay algo que hay que pensar. No creo, de todas maneras, que sea válido para España o Alemania. Heiner, en tu presentación has hablado del impacto de la viremia de la hepatitis delta. ¿Piensas que hay pacientes con viremia positiva es candidato al tratamiento, independientemente del estado, del estadio de la enfermedad hepática? Yo creo que es importante tratar a los pacientes positivos, pero también hay pacientes que son positivos, pero tienen enfermedad bastante ligera. Entonces, un paciente joven, por ejemplo, que no quiere recibir interferón, pero puesto que es una enfermedad que no es muy severa, con el bulivetin, a lo mejor es una inyección, etcétera, no sabemos exactamente lo que va a pasar en este caso. Estamos esperando tener más datos. También hay tratamientos alternativos que se están desarrollando, pero que requieren tiempo, con lo cual desde la salud pública no podemos dejarlos solos a estas personas. Tenemos que asegurarnos de que no haya fluctuación. Entonces, si es una enfermedad que no es muy severa, no ahora, pero no sé si va a ser lo mismo dentro de 3 años. Entonces, no hay que iniciar el tratamiento con todos los pacientes, sino que, insisto, en los que habrá que ver a estos pacientes ligeros, digamos, cada 6 meses. Entonces, la idea es no tratar a todos los pacientes inmediatamente. En los pacientes en los que empiezas el tratamiento, porque piensas que la enfermedad hepática es importante como para empezar el tratamiento, el tratamiento se mantiene con nuestros nuevos componentes como bulertide. ¿Se van a mantener estos antivirales durante mucho tiempo o no? Evidentemente, es muy pronto para darte una respuesta definitiva. Pues el tratamiento se tiene que continuar hasta que haya beneficios clínicos. Entonces, cuando tengamos más datos, pues tendremos 3 escenarios para tratar a los pacientes. Habrá un grupo que tendrán que tener un tratamiento de mantenimiento con bulivertide, cirrosis, etcétera. Si el paciente se beneficia pues de la situación, pues aquí hay que tener un tratamiento de mantenimiento. Pero hay otros pacientes con tratamientos finitos, incluso aunque se les use bulivertide. Entonces, después de 2 o 3 años detienes el tratamiento. Y después de 24 o 48 hay que mantener el control biológico de los niveles. Yo sé que esto se da en proporciones pequeñas, pero es posible. Pero esta proporción aumenta con los tratamientos más largos. Si se inicia el bulivertide en esta etapa y se continúa,
hay que decirle al paciente que dentro de 2 o 3 años se va a detener cuando se tenga más datos. Y luego el tercer escenario es la combinación con interferón. Entonces el objetivo no es solamente controlar la D, sino que el objetivo debe ser inducir pérdida de antígenos S. Entonces el objetivo es controlar ambos virus que es posible quizás en un número bastante sustancial de pacientes, combinación con interferón y luego el tratamiento, digamos, finito, identificado en el tiempo es fundamental. Entonces, el detener el placimiento, el tratamiento es posible con algunos y luego la combinación con interferón también es posible con otros. Heiner, felicitaciones por la presentación. Javier García Samaniego de Madrid. ¿Tenéis datos reales del uso de bulevirtide en Alemania? Vale, datos reales, de la vida real. Pues empezamos en septiembre y Eisel, que estaba en Berlín, describió las primeras experiencias con 6 pacientes. Estamos recogiendo todos los datos alemanes y por lo que yo sé, ha habido unos 100 pacientes tratados. Estamos recogiendo todos los datos ahora y según mi experiencia personal, el fármaco funciona, se aumentan las enzimas, pero no se ve un declive en todos los pacientes. Entonces, hay respuestas limitadas. Tenemos datos solamente desde septiembre. Hemos empezado con algunos pacientes en los últimos meses, con lo cual tenemos que esperar hasta tener más datos. Sabemos que hay experiencias semejantes en Francia, donde hay algunos programas de acceso precoz y han estado trabajando con cientos de pacientes y utilizan la combinación con interferón. Entonces, me dicen que los resultados del ensayo han sido confirmados, pero no es una solución para todos los pacientes los que están haciendo ahora mismo. Entonces, hay mucho espacio para el desarrollo de fármacos alternativos, explorar también los tratamientos por combinación y yo creo que también es importante, necesitamos más datos de pacientes porque ¿qué hacemos con pacientes que ya tienen cirrosis? Por lo tanto, no los podemos tratar con interferón. Me gustaría usar la bulevirtide con ellos, pero no se me permite y Alemania ha sido muy estricta. Si receto a un paciente con cirrosis por hepatitis B con bulevirtide, pues tendría muchísimos problemas. Esto es una cuestión muy importante para obtener datos. Vale, muchísimas gracias, Heiner, por esta presentación excelente y por haber estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias y les deseo lo mejor. Adiós a todos.